Hola, ¿cómo va todo? Para hoy, pues quiero contarte un poquito sobre qué tipo de profesor me hubiera gustado tener cuando era niño. Cuando yo estaba en la primaria, pues tuve una educación bastante convencional. Pues mira, estaba con 40 niños más y bueno, no puedo quejarme porque es la forma que había para enseñar. Ellos pues tenían su metodología, su currículo, etc. Quiero contarte una pequeña historia de una profesora que tuve. La recuerdo a ella mucho porque siempre cuando ella entraba al salón como que todas las personas se ponían felices. Era una persona súper simpática, súper carismática. Todos los estudiantes la querían. Sin embargo, esta profesora usaba materiales que ahora considero que eran obsoletos. Por ejemplo, ella cuando enseñaba sus clases, cuando daba sus clases de inglés, porque era una profesora de inglés, ella usaba, por ejemplo, listas de verbos, usaba listas de conjugaciones. Y aunque su material era, o sea, toda su clase era digerible hasta cierto punto, ahora yo sé que esas herramientas que ella usaba eran obsoletas, eran herramientas que opacaban su forma de enseñanza. Y eso es triste porque ella realmente era una excelente educadora, o sea, era una persona que se nota que tenía vocación para la enseñanza. Y entonces me pongo a pensar, me pongo a reflexionar, ¿por qué esa situación incluso sigue pasando en el presente, ¿no? Es algo que me pone a pensar mucho. Hace poco leí un artículo que habla sobre el señor Musk, Elon Musk. Si has escuchado a este hombre que tiene un gran interés por Marte y vende carros baratos eléctricos para todo el mundo, creó una escuela. Hizo una escuela especial para sus hijos. Él quería que sus hijos tuvieran otro tipo de educación. El nombre de esta escuela es, si lo pronuncio bien, Ad Astra. En esta escuela, él quiere que sus hijos aprendan basados en dos conceptos. En el concepto de cada estudiante aprenda según sus aptitudes y sus habilidades, y también que se enfoquen en resolver problemas. Según palabras, o en palabras de Elon Musk, voy a parafrasearlo un poquito porque no lo recuerdo muy bien, es más importante, si tú quieres aprender cómo funciona un motor, es más importante desmontarlo e ir aprendiendo cómo funciona cada parte que hacer un curso completo de herramientas y llaves inglesas. Y eso me parece fascinante porque es lo que está pasando con la educación, por ejemplo, de idiomas. Este tipo de noticias son las que me empiezan como a abrir más la mente y me pone a pensar eso, de cómo la educación puede ser vista. Y bueno, ya no quiero divagar más en eso. Quiero contarte qué profesor me hubiera encantado tener cuando era niño. ¿Qué profesor de inglés me hubiera encantado tener cuando era niño? Yo creo que un buen profesor debe ser una persona que no le tenga miedo a la experimentación. ¿Por qué? Porque hay profesores que se ciñen mucho al currículo. Hay profesores que no salen del currículo que les dan. Están haciendo su trabajo, pero yo creo que un profesor debe no tenerle miedo a ser flexible y de pronto explorar con otro tipo de materiales o metodologías. Ese es un profesor que me hubiera encantado tener. Un profesor que fuera así como un científico de la enseñanza, ¿no? Que supiera del metaaprendizaje y que enseñara a enseñar. O sea, que enseñara a enseñar y enseñara a aprender. Me hubiera encantado tener también un profesor que tuviera un equilibrio en su personalidad. ¿Y esto qué quiere decir? Yo creo que los profesores más extrovertidos o los profesores más dicharacheros, muchas veces, solo hablo por mí, ¿no? Solo hablo por mí. Pueden intimidarte un poquito en la clase. Entonces, yo creo que un profesor dicharachero no hubiera funcionado para mí, pero tampoco un profesor súper reservado, porque si es un profesor muy reservado, muy tímido, pues no va a generar esa chispa de la educación. Entonces, para mí, un equilibrio en su personalidad que permita al estudiante expresarse a su manera. Otra cualidad que me hubiera encantado tener en un profesor, que me hubiera encantado ver en mi profesor de idiomas, es que haga preguntas thought-provoking. ¿Esto qué quiere decir? Preguntas que te pongan a reflexionar. Y son preguntas estimulantes, son preguntas que no solo generan curiosidad, porque pues generar curiosidad es lo que tienen que hacer los profesores, pero ellos tienen que hacer más que eso. Ellos tienen que generar fascinación. ¿Cuál es la diferencia entre curiosidad y fascinación? Pues que la curiosidad es algo que está bien. Tú tienes la necesidad de saber más, como que, ok, mira, esto para qué sirve, ok, quiero saber un poquito más de esto, un poquito. Pero la fascinación va más allá. Es como, ¿por qué funcionó? ¿Qué pasó allí? Entonces, un buen profesor debe generar fascinación. Y esa fascinación la genera con buenas preguntas. También me hubiera encantado tener un profesor que tuviera un buen equilibrio en sus habilidades
lingüísticas y didácticas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ser lingüista no te hace automáticamente un buen profesor. Entenderle el idioma a un nivel profundo, por ejemplo, gramática, el origen de las palabras, todo. Eso no te hace un buen profesor automáticamente. Entonces yo creo que un equilibrio entre ambas habilidades es esencial. También me hubiera encantado tener un profesor que tuviera grandes habilidades de escucha. ¿Y por qué digo habilidades de escucha? Porque sabemos que un profesor tiene que ser paciente, pero yo creo que tiene que ser paciente de manera auténtica. Hay estudiantes que pues, se frustran con más facilidad que otros y debemos entender a cada uno de manera individual. Esto es relevante con la frustración. Imagina que un estudiante intenta aprender algún concepto, intenta aprender de pronto algo en el idioma y este estudiante ve que el profesor se frustra porque el estudiante ve que no se está logrando lo que se espera. Entonces esa frustración del profesor, el estudiante la ve, es transmitida. O sea, el estudiante se frustra por ver al profesor frustrado. Y eso puede ser muy dañino porque ese tipo de frustraciones pueden generar experiencias en la niñez que en la adultez pueden resultar perjudiciales para su aprendizaje. Entonces creo que es muy importante que un profesor entienda la paciencia y entienda estos procesos de frustración. Y listo, esa era la lista que quería mostrarte de cualidades que debería tener un profesor o que me hubiera gustado que un profesor tuviera cuando yo estaba aprendiendo inglés como lengua extranjera en el colegio. Ahora cuéntame, ¿qué cualidades te hubiera gustado ver en un profesor cuando eras niño? Por favor, coméntalo en la sección de abajo. Si te gustó este video, por favor, dale like, suscríbete. Nos vemos.